Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Estamos en nuestro tema el cristiano y la depresión, y sería nuestra tercera enseñanza. Y leemos este versículo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hace 8 días, hace 15 días empezamos este sermón, esta enseñanza más bien, temática, bajo la pregunta si pueden algunos, o si pueden los cristianos o los creyentes en Dios deprimirse o estar deprimidos, ¿no? Y ante eso, con base a algunos ejemplos que estuvimos dando, como el rey David, Ana, la mamá de Samuel, Moisés, Jeremías, mencionamos que ciertamente, sí, ahí los creyentes o incluso los cristianos, ya para hablar del nuevo pacto, pueden llegar a caer obviamente en depresión, ¿no? Mencionábamos acerca, o unas palabras, aunque mencioné que el archivo o el libro donde estoy exponiendo la fuente de esto es basada en un libro llamado Los cristianos también se deprimen, escrito por el pastor David Murray, y citaba una frase acerca de él, ¿no? De todas las que hay o estoy mencionando, y que es muy poco lo que estoy añadiendo debido a que es un libro bastante compacto, bastante al punto con respecto a este tema en especial. Decía que si es cierto que los cristianos no se deprimen, entonces significaría que el cristiano que sufre depresión en realidad no está deprimido, o el asunto más grave sería que no fuera un verdadero creyente, si en realidad los cristianos no se deprimen, pero hemos visto que obviamente por las escrituras sí hay una problemática de esto, es decir, sí surge un tema de depresión dentro del pueblo cristiano. Y cuando digo el pueblo cristiano, pues no estoy generalizando, sino que dentro de este pueblo pueden haber creyentes que caigan en estos estados. Y hace 8 días sí empezamos a ver, basado en este libro de David Murray, empezamos a ver algunas razones por las cuales este tema es necesario estudiarlo, y mencionábamos que obviamente es necesario tanto para pastores como para creyentes el estudiar un tema como estos, para poder no solamente saber de qué trata, saber cuál es su posición bíblica con respecto a ello, sino también incluso para que aquellos hermanos que nos rodeen podamos nosotros serles de edificación a ellos en un tema como esto. Es decir, nosotros como creyentes podemos ayudar a nuestros hermanos no solamente en ciertos pecados que ya son visibles, si de pronto hay asuntos de pecados carnales en cuanto a la inmoralidad sexual, o pecados en cuanto que tienen que ver con los caracteres. Bueno, estos pecados o este asunto, este problema de la depresión, que incluso obviamente puede llegar a convertirse en un asunto de pecado, como en alguna ocasión hablábamos acerca del creyente relacionado con la enfermedad, como una enfermedad simplemente por decir así, una enfermedad fuerte, una fractura, la diabetes, una enfermedad como un dengue. Si bien es una enfermedad, esa enfermedad puede llegarse a convertir en pecaminosa cuando no se trata correctamente la vida espiritual y la vida de santificación dentro de ella. Así que un tema como estos es importante conocerlo. Y vimos 2 razones en particular. La primera fue porque primero las escrituras hablan del tema, y nosotros hablamos de esos ejemplos de personas. Incluso el Salmo 42 es un salmo base para poder dejar en claro por qué ese tema realmente es bíblico. Y por eso estamos en los 2 últimos enseñanzas, o en lo que fue hace 8 días, y hoy mencionamos introducíamos con el verso 11, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Y hablamos de abatimiento y turbación dentro de una persona, alguien que estaba sufriendo eso, y que diga alma mía. Bueno, hemos dicho, incluso con base a las enseñanzas o recordando las enseñanzas de los días viernes, que el alma implica lo que es el ser de la persona, de tal manera que cuando dice
¿por qué te abates, alma mía? ¿O por qué te turbas dentro de mí? Entonces deja en claro la problemática que hay en el ser de esta persona. Incluso mencionando un texto que en otras ocasiones hemos hablado de él, como el Salmo 73, versículo 25 dice, aunque mi corazón y mi carne desfallecen, mostrando cuál es la situación tanto interna como externa de él, nos deja en claro cuál es la posición del salmista. Aunque eso pase, la roca de su salvación, su porción es Dios para siempre. O como en este caso sucede, ¿qué pasa? En medio del abatimiento y la turbación de ese salmista, él sigue esperando en Dios, él sigue confesándolo como su salvación, como su Dios, y por lo tanto ha de alabarle. Vimos entonces que ciertamente ese es un tema que aparece en las Escrituras, que hombres de Dios, hombres de fe, sufrieron de esto. Y mencionábamos hace 8 días, lo sufrieron puede ser de una manera constante o de una manera espontánea, como mencionábamos, que creyentes o que personas, todas podemos decir, creo que todos han sufrido o han pasado por momentos de depresión. En un sentido espontáneo, donde hay problemas, hay dificultades, y entonces la reacción ante eso fue de tristeza, tal vez la pérdida de un familiar, tal vez una ruptura matrimonial, tal vez la enfermedad de un hijo, de un ser amado, tal vez las pérdidas económicas, y eso hace que en momentos pasemos por terribles situaciones de depresión. No sufrimos de depresión, no estamos constantemente en ello, pero pasamos por ese momento. Y entonces tuvimos un momento espontáneo, un bajón de ánimos y caímos en depresión. Obviamente, como no es una enfermedad que sufrimos, logramos levantarnos de ella. No nos quedamos ahí, salimos adelante. El asunto es que la Biblia nos muestra momentos o casos donde constantemente pasaban por ello. Los salmos es una característica de ello. Personas que pasaban constantemente por ello. Y lo segundo que vimos es por el hecho de que es un tema demasiado común dentro de la sociedad, por lo tanto no solamente dentro del cristiano. Mencionamos que según estudios médicos respecto al tema, 1 de cada 5 personas sufren algún tipo de depresión y 1 de cada 10 sufre un ataque de pánico en alguna etapa de su vida. Eso decimos un ataque de muchos que pueden llegar a suceder, que en cifras ya mencionadas se estima que aproximadamente alrededor del mundo aproximadamente 300 millones de personas sufren de depresión, que el mayor porcentaje lo tienen las mujeres. No que no existan hombres depresivos, sí los hay, pero hay que aceptarlo o hay que mencionarlo, el mayor porcentaje está sobre las mujeres. Y fueron los 2 temas. Y obviamente mencionamos que en medio de todo esto, obviamente la razón por la cual estamos mencionando esas razones por las cuales debemos conocer un tema como estos, no es simplemente para dejarnos hundir por un tema como esto o para decirnos, mira, es un tema que no se puede tratar, es un tema que ya nos cogió ventaja, no hay nada que hacer con ello. No, la razón por la cual presentamos este tema no es para decir, es nuestro poderoso enemigo y no hay nada que hacer con él. ¿Qué? Carambolas. Pues supuestamente estoy transmitiendo, no sé. Ok. Entonces, esas son las 2 razones por las cuales hemos estado hablando y mencionando el hecho de que entonces se requiere de la vida espiritual. Mencionamos obviamente que eso es un asunto que no se puede tratar netamente biológico, tampoco netamente espiritual, pero el hecho de que obviamente sea algo biológico, algo relacionado con la medicina, no significa que no se pueda intervenir la vida espiritual. Pero tampoco podemos tratar en ocasiones un tema como estos en solamente la parte espiritual,
porque puede ser que haya un problema físico, un problema de enfermedad y por lo tanto esa persona necesite, además de la vida espiritual que necesita, también necesita el asunto medicinal. Así que ante eso, pues obviamente ya no podemos hacer nada. Pero obviamente sea en cualquiera de los dos casos donde no es una enfermedad o si es una enfermedad, siempre la vida espiritual debe estar ahí puesta en estos asuntos. Ahora, enfocándonos entonces en estas razones, hablamos de una tercera y es esta, porque tiene un impacto sobre nuestra vida espiritual, porque tiene un impacto sobre nuestra vida espiritual. Recordemos, hemos mencionado que nuestra composición o nuestra constitución humana es ser cuerpo y alma. Sin embargo, como menciona aquí, hay una tercera dimensión que une o traslapa estos dos elementos que también podemos llamar nuestros pensamientos y sentimientos, o la parte afectiva, ¿no? Algo que está conectado o algo que conecta el alma con el cuerpo. Cuando hablamos de los pensamientos, obviamente, o cada vez que tengamos algo, que haya algo como tiene que ver con eso, con los afectos o pensamientos o intenciones, esas son cosas que conectan lo que es el alma y el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo está enfermo, por ejemplo, aún con una simple gripa, muchas veces nuestra vida espiritual y los procesos de nuestros pensamientos y sentimientos también se ven afectados. Recordando este sermón que hablábamos respecto a la enfermedad entre el creyente, decíamos que si bien es cierto, sin ser frívolos, sin buscar ser frívolos, la enfermedad golpea nuestro cuerpo y eso hace que nuestros niveles de emoción o de fervor mengüen y por lo tanto no tengamos la misma fuerza para orar o ir a la palabra del Señor. Sin embargo, eso no significa que la enfermedad sea una excusa para no tener vida espiritual. Esto no significa que la enfermedad sea la excusa en el cual entonces yo ya no necesite santificarme, ya no necesite luchar contra mis deseos pecaminosos, ya no necesite luchar con mis debilidades. Siempre, siempre, mis amados hermanos, necesitamos de la vida espiritual, aun cuando se vean afectados. Sin embargo, no podemos negar que cuando nuestra vida o cuando nuestro cuerpo está recibiendo un terrible golpe en cuanto a su salud, nuestros pensamientos y sentimientos se van a ver afectados. No, nuestro pensar no es el mismo cuando estamos pasando por momentos difíciles de enfermedad. Y en este caso, que la depresión, cuando la depresión ataca, el pensar no fluye. Ahora, por ejemplo, no piense en asuntos de depresión. Piensa en asuntos donde de pronto está pasando por un momento difícil, se siente afligido, no turbado, como dice el salmista, no abatido, sino una simple aflicción. Y usted ha sentido como el fluir de sus pensamientos no es lo mismo. Usted puede ser el esposo amoroso, el esposo alegre, el padre afectivo, pero cuando hay una aflicción, eso en cierta medida impide las relaciones. No es lo mismo, de tal manera que en muchas ocasiones puede hacer que su familia lo sienta. Y su hija o sus hijos o su esposo, su cónyuge pueda preguntarle, ¿qué tienes? ¿Por qué? Porque eso ha afectado. Bueno, cuando nuestra vida espiritual está en una condición deficiente, nuestros pensamientos y sentimientos se ven afectados. Y a veces igualmente nuestra salud y funciones corporales. Por lo tanto, no es de sorprender que cuando nuestra salud mental y emocional es mala y cuando nuestros procesos para pensar y sentir se alteran, hay consecuencias físicas y espirituales perjudiciales, mis hermanos. Por ejemplo, en este caso, el creyente deprimido no se puede concentrar para leer ni orar las escrituras como debiese hacerlo. Y no es solamente un asunto con lo espiritual, también sucede con las demás áreas de su vida. Y como no quiere, ahora, y el problema de la depresión es cuando, por eso mencionamos al principio, que en la depresión la vida espiritual debe estar presente, porque cuando en la vida espiritual se ausenta una persona, entonces esto
que lo está llevando a ausentar la vida espiritual se convierte en algo pecaminoso. Por ejemplo, en el creyente deprimido, en el cual no solamente el no poder concentrarse de manera correcta o de manera fácil en la lectura de la palabra, en la oración, entonces, ¿qué lo lleva a hacer? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que tampoco quiera encontrarse con personas, por lo tanto evita la vida congregacional, evita la comunión fraternal y como consecuencia, entonces no solamente se siente solo, se aísla, sino que también va a sentir que Dios lo ha abandonado. Y por eso, mis amados hermanos, esto no puede ser un problema que lo atendamos ausentes de la vida espiritual. Cuando una persona ha caído en este asunto, se está dejando llevar por la depresión, hablando del creyente, la fe cristiana, en lugar de serle de ayuda, termina causándole más problemas al hacerle frente a la depresión. Está, por ejemplo, el falso sentimiento de culpa asociado con la falsa conclusión de que los verdaderos creyentes no se deprimen. Como también existe la tendencia muchas veces errónea de adjudicar nuestro sufrimiento mental a nuestra vida espiritual o a nuestra relación con Dios, lo cual también aumenta el sentimiento falso de culpa, obviamente que nos lleva a decir, como yo no estoy haciendo esto, entonces por eso que caigo en depresión. Y no estar tratando la depresión como una enfermedad que a su vez obviamente nos va a ayudar a tratarla correctamente. Por eso la depresión debemos cuidarnos acerca de ello. ¿Para qué? Para que no terminemos, mis amados hermanos, simplemente aceptando una enfermedad, diciendo, necesito un médico solamente y no requiero de vida espiritual. No requiero, la oración aquí no me sirve, la comunión con la palabra no me sirve, la vida congregacional no me sirve, entonces lo que necesito es aislarme de todo el mundo y que un médico me recete medicamentos y punto. En ocasiones, y no se puede negar que es algo excelente, algo muy deseable, las personas solamente se enfocan en decir, lo que necesito es no vida social, no hermanos, no iglesia, necesito medicamentos y aislarme e irme a disfrutar de la naturaleza. Y es algo bueno, pero no es el asunto exclusivo para esto. Necesitamos de la vida espiritual. Obviamente, es cierto que hay ocasiones, así como las aflicciones, sean económicas, familiares o la salud, aunque que no sea la depresión, nos pone a nosotros en situaciones difíciles. Hay de luchas económicas a luchas económicas. Hay un hermano que simplemente no tiene en este momento, no ha completado para pagar uno de los recibos nomás, digamos. Y él está pensando en eso y está luchando, pero ora al Señor. No es la misma lucha de él a este que no tiene trabajo y no tiene para pagar ni un recibo. Los dos están luchando, pero uno está luchando más en su vida espiritual, en su pensamiento, en su relación con Dios, e incluso en su concentración con la palabra. No es lo mismo cuando uno se siente triste a manera espontánea y uno está orando al Señor, a cuando esas personas que realmente están pasando por enfermedad están sufriendo con ese tema de la depresión. No es lo mismo. Sin embargo, yo tengo que reiterar siempre el hecho de que, amados hermanos, no se puede tomar como una excusa para decir, por eso no oro, por eso no me congrego, por eso no leo la palabra. Porque una persona que lucha con la depresión, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a hundir más en ella y la depresión se va a convertir en un gran monstruo que no va a poder derrotar. ¿Por qué? Porque no lo está enfrentando de la manera que debe enfrentarse. ¿Cómo? Con una vida de dependencia del Señor. De tal manera entonces que si no lo hace así, la fe cristiana, en vez de ser algo que le ayuda a enfrentarlo, termina siendo una carga más para su vida. ¿Por qué? Por alejarse de la vida espiritual. Reitero, no es un asunto, no estamos hablando de tratar estos problemas solo con vida espiritual, nada con medicina, si el caso es una enfermedad, pero tampoco si es una enfermedad debemos llegar al punto de decir, aquí solamente la medicina, no me hable de oración, no me hable de comunión con la palabra. Una cuarta razón por la cual debemos tratar o estudiar un tema como estos es porque
puede ser prevenida o mitigada. Y así se menciona, puede ser prevenida o puede ser mitigada. Cuando hablamos de mitigar no estamos diciendo que la oración te va a quitar así todo, automáticamente todo, o que la vida espiritual, pero sí te puede ayudar a sobrellevar esas problemáticas. Muchos tienen una predisposición genética hacia la depresión, es cierto. Quizás proveniente de algunos de los genes de sus padres, lo cual aumenta la probabilidad de sufrir este mismo problema. Sus padres fueron depresivos o alguno puede ser que no necesariamente tenga que ser así, ¿no? No todos los que sufren una enfermedad, sus hijos la sufren, pero hay mayores probabilidades y la depresión es una de ellas. Pero aún en estos casos, conocer otros factores que pueden causar depresión a veces ayuda a prevenirla o a menos a mitigarla y a cortar la duración de esas depresiones. Otros, sin una predisposición genética, pueden llegar a caer en ella. Nadie de su familia está enfermo, pero pueden llegar a caer en estos asuntos. Y con frecuencia, como una reacción a eventos terribles que han traído como una reacción a eventos traumáticos de la vida. Hay gente que ha caído en depresiones por la pérdida de un familiar demasiado cercano para ellos, y la pérdida de este familiar le produjo terribles momentos depresivos y muchos se quedaron ahí luchando con esa depresión. No necesariamente, pero el hecho es que hay cosas en la vida que nos pueden ayudar a prevenirlo o a mitigarla. Y vuelvo a recalcar que contar con un poco de conocimiento acerca de las estrategias y técnicas para la salud mental y emocional puede ser particularmente provechoso para prevenir, mitigar o acortar la duración de la enfermedad. Un beneficio adicional de contar con algo de conocimiento acerca de la depresión es que prevendrá el malentendido perjudicial, por ejemplo, que con frecuencia lleva a la gente, especialmente a los cristianos, a ver a la medicina como un rechazo de Dios y su gracia, en lugar de ser una prevención de Dios y una provisión de Dios y su gracia. No sé, pero yo personalmente vengo de iglesias donde la medicina llegó a ser vista como o del diablo o como una consecuencia de la incredulidad. Por lo tanto, tomar una pasta o un medicamento era pecaminoso. Tomar una pasta o un medicamento era algo que daba gloria al diablo y no a Dios. Y muchos tal vez puedan caer en este asunto. Y debemos cuidarnos de ello. Por eso, conocer el tema de la depresión nos va a ayudar a actuar correctamente ante ella, sea que venga a atacarnos a nosotros, porque no estamos exentos de eso, amados hermanos, no estamos exentos de momentos difíciles en nuestra vida que tal vez vengan a causar eso en nosotros. Muchos, hay gente que sufre, la depresión ataca mucho con insomnio. Yo no sufro de eso, pero han habido momentos en donde han habido situaciones que han sido tan fuertes que el sueño se me ha ido y por mucho que uno intenta no pensar, es como si la mente te llevara a ese punto, a ese pensamiento, a esa situación. Es como si te intentaras, caes en una piscina o en algún lago y como que intentas salir, pero como que algo te jalara hacia el fondo. Y tienes que orar al Señor, pedir ayuda al Señor por esas situaciones. Me ha pasado muy pocas veces, pero me ha pasado. Y uno dice, wow, ¿cómo será esa gente que vive luchando con eso constantemente? Pero que se requiere la vida espiritual, mis amados hermanos. Y la quinta, y lo vamos a dejar aquí, las otras tres las dejamos para dentro de 8 días, es porque de esta manera, porque se abran las puertas de utilidad. Por ejemplo, una mayor comprensión de la depresión nos hará más comprensivos y útiles a los que sufren de ella. Por eso este quinto punto. Porque abren las puertas de utilidad o para que abran las puertas de utilidad con respecto a ello. Por ejemplo, hay una ilustración y aquí es de donde cambió una ilustración que tenía el hermano por el entorno donde él vive a esta nuestra. Si viviéramos en una zona demasiado fría,
y nos diéramos cuenta de que alguien está luchando por su vida en medio de una noche extremadamente fría, creo que lo último que nosotros haríamos con esa persona sería quitarle su abrigo en caso tal que lo tenga. Si no lo tiene, lo que haríamos es colocárselo. Pero lo menos que haríamos, lo último que haríamos sería quitarle el abrigo. Semejante acción sería cruel e inhumana, porque podría fácilmente provocar la muerte a una persona. Bueno, la Biblia dice que estamos efectivamente haciendo lo mismo si tratamos de ayudar a un amigo deprimido con un buen humor superficial y exhortaciones insensibles para animarlo. Una persona deprimida no es simplemente decirle, ay, pero no esté triste, ánimo. Y ahí podemos llegar a creer que con eso ya lo ayudamos, ya hice mi parte. No venga, rechace esa tristeza, declare gozo sobre su vida. Listo, ya lo atendí. Y ese tipo de cosas puede ayudar, en vez de ayudarlo, lo que puede es hacerlo decaer más. Mire lo que dice Proverbios 25:20 con respecto a este punto. Dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que le quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. No, yo lo que quiero es animarle, venga, le cuento chistes. Yo recuerdo que cuando recién mi hermana había fallecido, un amigo, uno que había sido un gran amigo en la vida cristiana, él hoy en día es un ateo. Y cuando él se enteró, él me decía, ay amigo, no sé cómo animarte. Y me empezaba a enviar videos de bobadas. Y yo le decía, mira, gracias, si lo que quieres es animarme, esos videos que en algún momento tal vez, si estamos bien, pueden causarme risa. Realmente no me están ayudando, pero gracias por su intención. Pero la verdad me estaba incomodando cuando me enviaba videos y envié videos para que me alegrara por una situación que para mí ha sido una de las tantas difíciles por las que he pasado. Pero es curioso lo que dice el texto. El que canta canciones al corazón afligido es como el que le quita la ropa en tiempo de frío. Por eso, más adelante, amados hermanos, vamos a ver con detalle lo que amigos, en este caso creyentes y pastores o cuidadores, como dice el hermano David Murray, debieran tanto decir como hacer a aquellos que sufren de depresión y ansiedad. Por eso a veces en esas circunstancias la regla general es que los que más escuchan y menos hablan pueden llegar a ser los más útiles para esas personas que sufren de depresión. Hay consejerías que se han basado más que todo en escuchar el desahogo de una persona y después decirle, mira, ante esto, en conclusión, ¿sabes qué tienes que hacer? Y la respuesta a veces ha sido, sí, pastor, sé que tengo que buscar más del Señor. Ah, bueno. Y entonces sentí que lo que ellos querían era hablar y decir y mencionar cómo se sentían, cómo estaban. Pero al final de cuentas sabían ellos que lo que tenían que hacer en medio de todo es descargarse, buscar al Señor. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué mencionamos? Aparte de las dos primeras que ya hablamos, porque las escrituras hablan del tema, una de las razones por las cuales debemos estudiar un tema como estos, porque es un tema demasiado común, aún en los creyentes, porque tiene un impacto sobre nuestra vida espiritual, porque puede ser prevenida o mitigada, y porque esto abre las puertas de utilidad, porque conocerlo nos ayuda a ser realmente útiles a las personas que sufren la enfermedad de la depresión o a aquellos creyentes que en su momento, mis amados hermanos, van a pasar por esos momentos y tal vez nos tengan a su lado. Y qué bueno que es conocer un tema como estos para saber de qué forma correctamente y de manera beneficiosa podemos nosotros ayudarles. ¿Para qué? Para que de esta manera entonces se cumpla lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 16, donde el cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, según los miembros que se ayudan mutuamente, lo que reciben ellos es edificación espiritual para crecer en el amor a nuestro Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, dejamos nuestro tema aquí y oramos a nuestro buen Señor. Padre bondadoso, gracias por este tiempo.
que nos has permitido tener. Gracias por este tiempo en el cual podemos glorificar tu santo y glorioso nombre a través de la lectura de tu palabra, a través de las oraciones, a través de los cánticos, Señor. Gracias, muchísimas gracias, bendito Dios. Aquí estamos honrándote y glorificándote con nuestra vida, bendito Redentor. Permítenos, Señor, cada vez que ahorita que estamos adentrando este tema, Señor, que realmente podamos ser edificados y podamos, Señor, ser de esas próximas personas, Señor, creyentes especialmente, que serán de gran edificación a aquellos que pasen por un momento de depresión o que de pronto sean hermanos que sufren con la enfermedad de la depresión, Señor. Y que seamos nosotros aquellos que estaremos ahí para ayudar y fortalecer, bendito Dios. Gracias, muchas gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo. Te pido que lleves en paz y en bendición a mis hermanos a sus hogares. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo.